En el momento en que Chikaku se suicidó, yo me encontraba en los aposentos del séptimo príncipe y habían otras 5 personas aparte de mí. El mismísimo Lazarus, su guardia personal Barate, Rich y Basho, de la Asociación de Cazadores, y el guardia de la segunda reina Maful conforman estas 6 personas. Lazarus fumaba legales mientras veía una película, nada fuera de lo normal. Hasta antes que estallara el disparo, nosotros estábamos más preocupados del estruendo, por lo que nuestra atención no estaba enfocada en la presencia de Chikaku en el pasadizo. El guardia de la segunda reina salió a echar un vistazo a su ventana, y fue entonces cuando Chikaku gritó ¡Que viva el príncipe Benjamin! Se puso su arma en la sien y disparó. Dado el hecho que el estruendo terminó justo en el mismo instante en el que se produjo el disparo, podemos determinar que hay una clara conexión entre la habilidad de alguien en el grupo del noveno príncipe y en el suicidio de Chikaku. Entonces, evaluando la situación donde sabemos que se suicidó involuntariamente, la idea de que fue obligado a suicidarse como condición de algún tipo de negociación es muy probable. ¿Estás diciendo que en vez de que me dispararan a mí, escogió que le dispararan a él? Si asumimos que el estruendo fue causado por un emisor, el poder destructivo del que sería capaz posiblemente sea algo similar a una bala de fuego de 5 milímetros de diámetro, disparada a una velocidad que supera la velocidad del sonido. Cualquier persona que no pueda usar Nen moriría al instante. Kanji-Dor, estoy de acuerdo en casi todo sobre tu análisis en la habilidad del enemigo. Sin embargo, encuentro 3 problemas con tu teoría de que fue obligado a suicidarse tras la negociación. ¿3? ¿Me diría cuáles son? Primero, asumiendo que Chikaku haya llegado a la misma conclusión, que el estruendo fue causado por un emisor alistando su ataque, ¿de verdad habría pensado que Hulkebur estaba listo para acatar? Nosotros nos encontrábamos aquí, en el área Very VIP, justo en el corazón del centro de vigilancia. El príncipe Hulkebur lo pudo haber descubierto si es que su asesino le avisara a la reina, pero si sabía nuestra localización para llegar a nosotros, su ataque hubiera tenido que pasar por los cuartos de algunos de los príncipes menores que están en el camino. Tanto obligar a alguien a tomar su vida, como permitir que los príncipes menores se perjudiquen, van en contra del perfil del noveno príncipe. E incluso si asumimos que su ideología cambió respecto a participar en esta guerra de sucesión, un cambio tan drástico es demasiado improbable. En efecto. Segundo, ¿por qué tomar su vida? Si iba a obligarlo a hacer algo, ¿no hubiera sido más beneficioso ordenarle a atacar a otro príncipe? Buen punto. Para empezar, ¿pueden los príncipes cometer tales actos entre sí? ¿Disculpe? El príncipe Benjamín y yo compartimos la opinión de que si las bestias Nen pudieran matarse las unas a las otras, o pudieran atacar a otros príncipes, todo este calvario se resolvería rápidamente. Pero si alguna de esas opciones fuera posible, entonces no habría forma de que la bestia Nen del príncipe Benjamín, que ha heredado sus rasgos y personalidad, no haya empezado a actuar por su cuenta, lo que significa que las bestias Nen no se pueden matar entre sí, y tampoco matar a los príncipes. Asumimos que es una regla impuesta en su propia naturaleza. ¡Ya veo! Asimismo, todos los príncipes han tomado conocimiento del hecho de que la regla absoluta de atacar a un miembro de la realeza es un delito capital. También aplica a ellos. Entonces, para un príncipe, tomar la vida de otro es un tabú. Está impregnado en sus subconscientes. Sabemos que antes de subir al barco, Hulkebur era incapaz de usar el Nen, lo que significa que si el estruendo fue causado por su bestia Nen y apuntaba al primer príncipe, estaría quebrantando su regla fundamental. Incluso si, por ejemplo, las habilidades del príncipe fueron despertadas de algún modo, mediante la ayuda de su bestia Nen, no hay forma de que la bestia Nen provea el uso de una habilidad que permita tomar la vida directamente de otro príncipe. Bueno, en realidad no lo había pensado tanto. Entonces Chikaku sí estaba siendo controlado después de todo. Incluso si hubiese estado, eso no explicaría el motivo por el cual falleció. Aparte, el mismo Chikaku era un manipulador.
él hubiese sido capaz de tomar medidas contra otro manipulador. En una batalla entre manipuladores, quien acierta primero es el vencedor. Cuando el asesino activa su habilidad, su primer objetivo sería el mismo. De tal forma, podría defenderse del ataque de su oponente. No tenía idea de eso. Es uno de los conceptos fundamentales sobre los manipuladores. Hay mucha gente que no sabe al respecto. Puede que Li-Han tampoco haya sabido. Si es así, entonces tendré que renunciar a la idea de posicionarlo en la guardia de Hulkenburg. Pero si todo esto es verdad, ¿por qué Shikaku se suicidó? La clave para entenderlo puede que se encuentre en otra duda que tengo. ¿Por qué lo hizo enfrente de la habitación 1007? Su misión habría requerido la mayor discreción de detalle y reserva. Recuerda todos los detalles del momento del incidente, lo más que puedas. A partir de ahora, mantén mucho ojo en la ocurrencia de la habitación 1007. Con todo esto, buscaremos la respuesta del porqué. El cuarto estruendo. El intervalo entre cada uno se reduce. Victor, ¿qué está ocurriendo? Oí algo hacer clic 2 veces. ¿Hay alguna emergencia? Está peleando. Príncipe Benjamín, no corte la comunicación. ¡No sirve de nada! ¡Demonios! ¡Su Alteza! ¡El príncipe Hulkenburg! ¡Invencible! ¡Los ataques no surten efecto! ¡Ah! El Tag Shield de Victor es una habilidad tanto ofensiva como defensiva. Incluso si no hubiese podido imponerse ante el poder de Hulkenburg, creo que él hubiese sido más que capaz de mantener su posición y al mismo tiempo mantener vigilados los movimientos y acción del enemigo. Parece que el príncipe Hulkenburg está más preparado para la batalla de lo que anticipamos. Para rematar, una vez que complete todas las condiciones para su ataque, es posible que éste tenga tanta fuerza que sea imposible defenderse. Entonces, incluso si sabemos que se aproxima, no podemos defendernos, ni esquivarlo, ni siquiera pelear. Esto está muy lejos de lo que cualquier individuo puede llegar a dominar en un periodo tan corto. Debemos tratar su habilidad como un lazo formado por todos sus guardias. Es precisamente como lo expone. Su fuerza y eficiencia ni se acerca a lo que estábamos imaginando. Además tiene una resolución tan firme y feroz como para sacrificar una vida en cada tiro. Shikaku ha muerto, pero Victor sigue con vida. Y no se trató tan solo del ataque de un emisor. Hay tanto misterio. Necesito alguna pista, pero no me puedo permitir seguir perdiendo más piezas. Debería quitarle el búho de Musa a Camila y ponerlo en otro lado para buscar más información. No creo que sea una buena idea. Sabemos menos de las habilidades de la príncipe Camila que de Hulkenburg. Su habilidad mató a Muse inmediatamente. Eso es suficiente para ser considerada una amenaza. Necesitamos mantenerla vigilada. Aparte, incluso si llegamos a ver al enemigo en acción, no creo que vayamos a determinar con exactitud cuál es su habilidad. Claramente estamos en un estado de emergencia. Respecto a Hulkenburg, ¿tienes algún plan? Por favor, déjenlo en mis manos. Como contramedida a los asesinatos en serie que están ocurriendo en los niveles inferiores, he organizado todas las tropas exteriores. Además, mi soldado ha seguido notando un comportamiento extraño en el grupo del príncipe Hulkenburg y tiene suficiente evidencia y un motivo justificado para sospechar de un asesinato predeterminado. ¿Separar a Hulkenburg de sus guardias? Exactamente. Si la habilidad del enemigo es muy poderosa, entonces la mejor estrategia es no dejarla usarlo. Hulkenburg ha sido detenido y encerrado. Lo aislaron de sus guardias y se le prohibirá el contacto con ellos hasta que el proceso acabe. Pero como desconocemos la ubicación de Victor, o si siquiera se encuentra bien, es extremadamente probable que quede absuelto por falta de evidencia y sea liberado bajo vigilancia
tal como ocurrió con Camila. El éxito o el fracaso depende de la primera audiencia. Sí, puede que sea nuestra única oportunidad de sacarlo del camino para siempre. Justo en esos momentos, el compañero de Izunami sigue leyendo el libro de la Príncipe Titan. Al momento llega Izunami y le dice: ¿Aún sigues con eso? ¡Ja! Pensé que ya lo habías terminado de leer. Pero este le dice que es la segunda vez que lo hace. Y poco a poco empieza a entender cómo quiere hacer las cosas el Príncipe Titan. Amor, amor y amor. Déjate de tonterías, dice Izunami. Nuestro deber es proteger al príncipe. Después seguir con nuestra siguiente misión, en el continente oscuro. Luego de eso, su compañero se retira. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Aún falta para mi cumpleaños. Me parece que es una sorpresa, ¿ves? Después de todo, dentro de 2 meses ya nos habremos despedido, ¿no? ¡Oh, qué suertudo! Vas a comer un pastel hecho por el mismo príncipe. Me alegra mucho haberte conocido. ¡Ay! ¿Por qué estás llorando, Juli? Vamos, sonríe. Es una orden. Puede que no esté tan bien de azúcar o harina, pero aún así te ordeno que digas que está delicioso, ¿vale? Kanjidol pregunta a los demás miembros de la Guardia del Príncipe, pues aún tiene dudas sobre la caída de su compañero. Pero estos no le dan una respuesta muy clara de lo que sucedió. Como imaginé, nadie proporcionará información por su propia cuenta. Ni siquiera hay garantía de que cualquier información que puedan brindar sea relevante. El hecho es que Shikaku se disparara frente a la habitación 1007 tuviese algún significado. Lo único que se me ocurre es que haya sido una distracción, que todos los de adentro se preocupen por lo que ocurre allá afuera y lograr así el objetivo por medio de esa entrada. En esa situación, lo más probable es que se trate de un plan a través del guardia de la reina. El príncipe Huckleberry usó al guardia de la reina Dwazul en la habitación para que realice algo durante el tumulto y el caos causado por el suicidio. Pero, ¿qué pudo ser? Si se tomaron la molestia de pasar por tanto, el único objetivo que valdría la pena sería tomar la vida del príncipe Lazarus, ¿no? En ese momento, sin contar a Satobi, habían 5 guardias de la familia de la reina Dwazul en la habitación 1007. Inmediatamente después del disparo, Famul se puso en mi campo de visión. Hapiach y Riz estaban de guardia en la sala. Odessa y Gado estaban dormidos en el cuarto de reposo. Si alguien iba a intentar algo, tendría que ser uno de esos dos. En el cuarto de reposo también se encontraba durmiendo los guardias Magnai y Skult de la Asociación de Cazadores. Tal vez Odessa y Gado aprovecharon la conmoción para hacerle algo a uno de ellos. He llegado a la conclusión de que ninguno de los 6 guardias de la reina Dwazul en la habitación 1007 era un usuario de Nen, pero no puedo estar tan seguro como Furikov lo estaría. Si tienen la habilidad, podrían engañarme. Si fuese ese el caso y preguntara a los 4 que estaban dormidos, puede que se den cuenta de que estoy al tanto de esa posibilidad. Probablemente tenerlos vigilados junto al resto es la mejor opción. Si mi teoría es correcta, es posible que Magnai haya sido manipulado para asesinar al príncipe Lazarus, lo que nos conviene, y por lo tanto no tenemos razón para intervenir. Magnai fue asignado para hacer guardia al príncipe Lazarus esta tarde. Ese sería el momento adecuado para actuar si quisiera terminar cuanto antes. Pero no creo que eso vaya a suceder. Teniendo al cazador Skull durmiendo tan cerca, sería muy difícil para lograr algo. Pero si investigáramos los acontecimientos dentro del 1007, ¿no sería mejor poner todo nuestro esfuerzo en deshacernos del príncipe Huckleberry? Si se ofrece participar en el proceso de la rama judicial actuando como es debido, no hay forma de que lo declaren culpable, a menos que se trate de un asunto de seguridad nacional.
El ejército no interfiere en asuntos judiciales, pero como la autoridad e influencia del príncipe Benjamin, dependiendo de su explicación, es más que posible que una corte falle a favor nuestro. Vaya, las democracias son estrictas. Admiro al príncipe y al capitán por restringirse a seguir las formalidades. Si fuera yo, bueno, soy del tipo de los que presiona el gatillo primero y luego busca una excusa luego. De todas formas, alguien con esa personalidad no sobreviviría a la guerra de sucesión. Ayúdame investigando las reacciones de las personas al momento del incidente. En realidad, he considerado la posibilidad de que los guardias de la Reina do Azul hayan estado planeando algo. Sus turnos se están acomodando ahora mismo. McKnight y Skuld serán puestos bajo vigilancia como personas de interés. ¿Se te ocurrió lo mismo? Pero el príncipe Lazarus se opuso a esa hipótesis. La política de vida de la Reina do Azul es la inanición. Su posición es no brindarle ayuda a ningún príncipe, no importa quién lo pida. Aunque tampoco es como si alguien no fuese a actuar frente al peligro. Si han estado fingiendo saber Nen todo este tiempo, entonces eso significa que ambos son muy habilidosos. Mantente en guardia, o eso es lo que quieres que piense. Lo que yo creo es que todos ustedes, los guardias del príncipe Benjamin, están detrás de todo esto. Todos están involucrados. Es una habilidad que Shikaku activó al sacrificar su vida. Con esa clase de convicción, usar Nen, que se vuelve más poderoso después de la muerte, sería algo muy poderoso. Si asumimos que frente al día 07 fue para desviar la investigación, entonces el príncipe Huckleberg fue incriminado y en realidad su objetivo es la segunda, el tercero o el cuarto príncipe. Después de todo, su organización no siente remordimiento alguno al sacrificar la vida de uno de sus soldados, por lo que no sería nada peculiar que hubiesen varias personas con el Nen que se fortalece después de la muerte. El ejemplo más común es la maldición que persigue a su objetivo después de la muerte, causando toda clase de efectos negativos. Pero al igual que con las bestias Nen, una vez la maldición es lanzada, serías capaz de verla. ¿Podría un príncipe que ya tiene una bestia Nen unida a él ser capaz de ser perseguido por otra entidad? De cualquier manera, por ahora, mi única opción es observar. Quiero que esto acabe pronto y morir de una vez. Desde el día que comprendí exactamente para qué había nacido, cada día sin falta he venido a verte, para que podamos unirnos en el infierno. Yo juro, te maldeciré hasta la muerte. En los reinados ancestrales habían muchas tradiciones funerarias y de sepultura en las que algunas personas renunciaban a su vida para ser enterradas al lado de otra. En el antiguo Kakin había una tradición específica de estilo conocida como Afterlife Companion, compañero para la vida después de la muerte. El Afterlife Companion estaba reservado para un príncipe fallecido que no haya alcanzado en convertirse en rey. Un miembro del sexo opuesto era seleccionado para ser enterrado y sepultado con el príncipe, con el fin de cuidar al príncipe y asegurarse de que no se convirtiera en un fantasma vengativo y persiga al rey y maldiga el país. Aunque supuestamente era un honor convertirse en el compañero del príncipe, realmente era todo lo contrario. En un sistema social en donde nacías en una clase y pertenecías a ella durante el resto de tu vida. El compañero era forzosamente escogido desde los niveles más bajos de los intocables. El Afterlife Companion ahora es obsoleto, pero aquellos que han nacido como intocables están atados a esa clase para toda la vida y jamás serán capaces de tomar un cargo público, ser promovidos a un alto nivel o unirse a la milicia. Pero Camila dio a todos los intocables la oportunidad de unirse a su guardia privada,
recibieron su propio pedazo de tierra y en recompensa se les garantizó el mismo estatus y derecho de sus compañeros soldados, junto al desbordante apoyo de aquellos que alguna vez fueron discriminados, se mantienen junto con Camila entre sus guardias. Naturalmente empezaron las llamadas para que el sistema de los Afterlife se reinstalara. Esto, fusionado con los poderes Nen, se ha transformado en una increíble y poderosa forma de asesinato. Lleva contigo algo relacionado a tu objetivo: su nombre, fotografía, ropa o parte de su cuerpo. Y maldice tu objetivo. Mantente lo más cerca que puedas de tu objetivo durante la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Durante este tiempo, mientras más grande sea tu deseo, más fuerte crecerá la maldición. Cuando el invocador de la maldición muere, la habilidad se activará. Idealmente, deberías matar frente a los ojos de tu objetivo. Es obvio que Chikanku no era un intocable de Karin, pero es imposible que él haya sido un usuario del tipo de maldición como nosotros. El ejército del príncipe Hakelbung está conformado por personas de varios países y la mayoría es de procedencia desconocida. No sería sorprendente que entre ellos hubiera unos pocos con circunstancias similares a las nuestras. Si una maldición cayera sobre la príncipe Camila, estaría felizmente dispuesta a entregar mi vida con el fin de removerla. Muy bien. Así que realmente no tenemos que convertirnos en Afterlife Companion. Me refiero que estamos totalmente listos y dispuestos. Es solo que... Usaremos nuestras vidas no para el beneficio de un príncipe muerto, sino para el futuro del príncipe Camila. Camila nos entregó un propósito y voluntad a nosotros que ni siquiera éramos considerados personas. Aquellos que ya no están a cargo de una maldición, vayan a husmear alrededor de la gente del enemigo y descubran si tienen un exorcista de Nen o no. Nosotros, los que hemos comido la comida de la muerte, hemos ganado la habilidad Nen especial de los intocables de Kakin, llevando una cuchilla pequeña junto a algo conectado a su objetivo, y recen para que sean maldecidos cada día sin falta. Entonces quemen el objeto que llevan, hiervan las cenizas y bébanlas. Después de eso, quítense la vida con la cuchilla y la maldición será invocada. Aquellos perseguidos por el Nen maldito serán arrebatados de su aura. Las maldiciones más poderosas obligarán al objetivo a un estado de descenso y les brindarán una muerte en unas pocas horas. Hagan lo que hagan, asegúrense de que no causarán ningún problema a la príncipe Camila. Aún desconociendo tanto sobre las habilidades de las bestias guardianas de los príncipes, enviar una maldición contra los príncipes de alto rango sería arriesgar todo en una apuesta con una probabilidad muy alta de fracaso. Pero si todo va bien, podríamos matar a los príncipes con una maldición. Incluso si se exorciza, habremos hecho dar la cara al exorcista de la Asociación de Cazadores. Deberíamos ir por la 10ª o la 11º príncipe, o tal vez el 13º. En la 14ª no tardaría mucho tiempo en expandirse. Llama a Fukataki, la sirvienta principal. Aquí estoy. Rayos, eso fue rápido. Quiero mandar una maldición a uno de los príncipes, pero quiero que quede vivo unos días para confirmar si la asociación cuenta o no con un exorcista de Nen. Entre Mosube, Meshushi y Tala, ¿quién crees que sea el más apto? Si fuesen a mandarlas desde una habitación, les tomaría cada uno 3 meses para acabar con ellos usando sus maldiciones. Si la mandaras desde la ubicación New 2, a Mosube le tomaría 10 días. A los otros le tomaría algo de 2 semanas. Capitán, los príncipes 10 y 11 han sido detenidas en el Departamento de Justicia por el intento de escape. Según algunas de nuestras fuentes, hay rumores de que uno ha muerto. ¿Cómo? Si murió, entonces su puerta estaría sellada, ¿no? Si se encuentran en el Departamento de Justicia, les tomaría más de medio año. Entonces nos quedamos con Tala a cargo del 13º príncipe, a quien le tomaría 2 semanas. Por favor, aguarda. He descubierto de que el príncipe está sin defensas, pero tu objetivo está siendo protegido por una gran bestia guardiana que ha custodiado a la gloriosa familia real a través de las generaciones. Si fueses a mandar sigilosamente la maldición desde tu propio territorio, pensando que están descuidados e indefensos, la bestia desviará un ataque tan insolente como una simple mirada. Nosotros, los implacables, no tenemos el temple ni la determinación para competir contra el deseo de tan poderosa bestia guardiana de proteger a la realeza.
Si deseas completar exitosamente la maldición asesina, requerirás la convicción para acercarte lo suficiente como para tocar la piel del príncipe directamente y matarte mientras el objetivo te mira fijamente. ¿Por qué diablos no empezaste por ahí? Eres muy pesada cuando quieres, abuela. La sabiduría es un recurso que está en la par con experiencia. Me disculpo por darte tantas vueltas, pero necesitas aprender una lección. Es trabajo de los jóvenes sacrificarse y el de los ancianos curarnos. Cara a cara, ya veo. La dificultad de esta misión y la resolución que se necesita para llevarla a cabo son muy grandes. Está bien, yo lo haré. Si maldigo a la 14ª príncipe estando a su costado, aún teniendo en cuenta el corto periodo que tomará incubarla, debería desatar una maldición poderosa. Sé que el príncipe Camila odia pedir favores o recibir ayuda, pero lo que no quería tener que ver nada con las lecciones. Pero si eso conlleva nuestro objetivo de matar a un príncipe, entonces estoy segura que dará su aprobación. El cazador en la habitación 1014 está enseñando Nen con el propósito de crear un punto muerto. Si es verdad, entonces habrá una segunda ronda de elecciones. Cuando eso suceda, me incorporaré. Estar cerca también significa que las garras del enemigo pueden alcanzarte. Mostrarte hostil tan abiertamente es extremadamente peligroso y podría llegar a matarme. Haré un buen trabajo. Love and hate. Usaré mi amor para silenciar el sonido de mi odio. Esa es mi especialidad. Si te deslizas y te caes mientras desciendes esta colina, terminarás con más que solo rasguños. Nunca se te acaban tus refranes, ¿no, abuela? Igual todos me guiarán por el camino correcto. No te preocupes, ya estoy convencida. Si puede que no haya estado tomándolo con seriedad por el momento, pero soy una intocable. Aun si fallo, no tengo nada que perder. Y así, al día de hoy, todos los que siguieron las lecciones han despertado sus habilidades de Nen. Fue capaz de guiarlos a dar sus primeros pasos para activar sus habilidades de Nen hacia el último día. Tú también la adquiriste. ¿Cómo te sientes? Físicamente siento que me vuelvo más fuerte rápidamente. Aparte, mi forma de ver el mundo ha cambiado casi literalmente. ¿Eso significa que ahora puedes ver mi bestia Nen guardiana? Sí, es mucho más divina y grandiosa de lo que imaginé. Bien hecho. Toma esto como recompensa. ¿Qué es esto? Es una moneda creada por mi bestia espiritual. Tú serás el primero en recibir la moneda número 1. Gracias, estoy muy emocionado. Pero yo tengo el verdadero número 1. ¿El número ha incrementado? Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Como han podido ver, ha sido una batalla de diálogo por diálogo. Recuerden dejar su valioso like, suscribirse y activar la campanita y compartir, eso ayuda mucho al canal. En serio, ayudaría bastante, me tomó casi 2 semanas terminar este video. Agradezco de todo corazón la participación de la streaming profesional y abogada de mancos, Meli Chu, y a la gran artista Mayu Shen, y a Cepe de la agencia Merken, que le gusta estar ahí en diálogo por diálogo, y el gran retorno de Ben 7, que muy pronto va a estar ahí hablando 20 minutos, y la gran participación de mi gran amigo Mr. J, que ya es caserito aquí en el canal. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chau chau.